Si ya estás en el capítulo 4 de Lucas, vamos a mirar hoy el inicio de su ministerio en Lucas capítulo 4, verso 14. Si están todos listos, desde el 14 leemos hasta el 30 incluido. Y Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas le fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amados, lo que desde el Evangelio vamos a mirar en este momento es lo que Lucas quería que sus lectores recordaran. Recuerden que Lucas está escribiendo su Evangelio lo está escribiendo exactamente 45 años después de que nuestro Señor Yeshua había caminado por la tierra, ministrado a los hombres y ofreció su servicio más grande, que es el de dar su vida por todos los hombres. Empezando por una Pascua o Pesaj que terminaba la obra que Dios había iniciado allí en Egipto con un pueblo llamado Israel. Y desde ese Pesaj, la obra que Dios había empezado con Israel, y ahí en ese Pesaj donde moría nuestro maestro culminaba, la salvación empezaba a fluir a todas las naciones. Porque esta es la idea de nuestro encuentro de hoy. Comprender que Lucas quiere que sus lectores, las comunidades a las cuales él se dirige con este evangelio, no estén considerando la biografía del maestro Yeshua, sino que desde estas anécdotas hagiográficas, hagiografía tiene que ver con los detalles de santidad de una persona, los que son discípulos asuman que tienen la misma tarea. Y la tarea aquí es simplemente asumir que tenemos que caminar bajo la unción. Entonces, desde lo que yo pensaba decir, obviamente no voy a ir por ese lado, pero sí no puedo dejar de hacerlos reflexionar en que Yeshua, cuando viene a la tierra, asume el proyecto que Israel no había querido comprometerse y por lo tanto hacerse cargo, el proyecto de Dios. Esta semana, justo hoy, comenzamos de nuevo a estudiar una porción de la Torá que habla de ese proyecto. Y tiene que ver con la porción Terumá. Y de aquí en más, desde Terumá hasta que se acabe Shemot, siempre vamos a estar observando ese proyecto. El proyecto tiene un nombre profético. El proyecto de Dios se llama Emanuel, que significa Dios con nosotros. Porque lo que vamos a observar es que el deseo de Dios es habitar en el corazón de cada
primero israelita, y por medio de los israelitas, que los hombres se enteren de ese proyecto para que toda la humanidad permita este deseo de Dios. El interior humano fue planeado para que Dios allí habite. Y eso tiene que ver con la palabra unción. Hablaba de que el proyecto de Dios tiene que ver con el proyecto Emanuel. Y justamente lo que me gustaría a mí hoy presentarles es lo que Lucas le presenta a sus lectores. Para lograr un proyecto hay que tener en claro un programa. Y el maestro lo que está haciendo en Nazaret antes de largarse a ministrar es mostrar cuál es el programa que él tiene para que el proyecto de Dios, que Israel durante 1500 años nunca se hizo cargo, comience desde él y los discípulos que en él se asuman parte de la conciencia llamada Israel a funcionar en las naciones. Y estaba considerando ayer en la noche cuando miraba entre tantos videos musicales que ponemos para acompañar la mesa, de repente, no sé qué le pasó a YouTube, se dio cuenta que a mí me gusta a veces la música evangélica más bien inglesa, que realmente tiene más letra. Si bien es más comercial, creo que por lo comercial tiene más letra y se compromete con letra bíblica, letra de la Escritura, más allá de la calidad excelente que posee. Pero había una muy sencilla que hablaba de que somos iglesia y de repente en ese video donde el cantante aparecía con una guitarra criolla tocando en una X galería, se iban sumando distintas imágenes de actividades misionales o misioneras de creyentes en distintas partes del mundo. Y me impactaba mucho, 20 siglos después que caminó este varón que se paró en Nazaret, 20 siglos después, notar cómo el mundo ha sido afectado por un solo varón, un judío llamado Yeshua, nacido en Belén, pero criado en este pueblo, visto como un pueblo marginal de todo lo que era la Galilea de aquel entonces y de la Israel de aquel entonces, pudo hacer que el mundo durante 20 siglos esté en distintas partes de la tierra, teniendo gente que levanta manos santas, adora, danza y eleva oración al único y verdadero Dios. El Dios único y verdadero que se le reveló a Israel, como no se le había revelado a Abraham, a Isaac y Jacob, con ese nombre de 4 letras, que hablan de 4 dimensiones de mundos existenciales en donde el hombre y solo el hombre puede meterse si primeramente deja que el Eterno que creó esos 4 mundos, en hebreo Lamot, se mete en cada hombre. Porque la vida sobrenatural tiene que ver con el Espíritu de Dios estando sobre un ser humano. No tiene nada que ver con venir a una iglesia. Y miraba acá la expresión, especialmente en el versículo 22, que dice, y todos daban buen testimonio de él, todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero de repente a mí me llama la atención la escena que describe Lucas, porque de ese aparente buen humor con el cual están hablando de él, una buena onda por decirlo así, cambian instantáneamente de parecer y les viene un malestar tan negativo en su humor que se llenan de ira contra él y lo quieren incluso hasta exterminar, matar, como la excusa de que era un hereje. Mi pregunta es, ¿qué incitó a que Yeshua llevara a que esta gente estallara? Yo les voy a contar rápidamente lo que puedo hoy aquí hablar con ustedes bajo esta presión atmosférica que nos tiene incómodos. La ciudad, o mejor dicho el pueblo de Nazaret, se encontraba, como lo dije recién, en la provincia de Galilea y estaba rodeada de gentiles y especialmente tenía acceso a ella un camino donde la mayoría de los gentiles atravesaban para pasar de Asia o de Europa por Asia hacia África y al revés, de África por Medio Oriente y llegar a Europa. Entonces, en ellos estaba mucho más arraigado una falsa expectativa que en aquel entonces habían desarrollado los líderes más influyentes que, pretendiendo ser los que siempre sacaran el mayor beneficio de la fe, habían hecho que lo profético del proyecto de Dios se convirtiera en tradiciones humanas, es decir, en dogmas que hacían que las personas se llenaran de ilusiones y esas ilusiones los mantuvieran esclavos, porque toda persona que se llena de ilusiones es un esclavo de falsas expectativas. Y ellos, al estar en Galilea, estaban rodeados de samaritanos hacia el sur, de Siria al norte, un país donde se apostaban los gobernadores romanos de la región, si bien nosotros vemos a Poncio Pilato como alguien que viene a instalarse allí en Jerusalén,
es porque en ese tiempo está complicado el asunto, pero si no, él hubiese instalado su casa en Siria, que era incluso para los romanos un lugar predilecto para vivir. Así que volviendo al tema, al norte Siria, al sur Samaria, y especialmente la influencia de una ciudad que por cientos de años había sido, digamos, enemiga o competidora de Israel, especialmente en el tema económico, y es la ciudad de Sidón. Lo digo porque usted nota que en algún momento Yeshua se va a dirigir a ellos con las historias de dos profetas que se relacionan con un sirio y una mujer de la ciudad de Sidón. Quiero saber, a ver si hasta ahí me voy explicando. Él acaba de leer Isaías 61. Él está en una celebración como esta. Él es judío, de tradición judía, es un día sábado, es un día sábado en la tarde, se está esperando que el Shabbat se acabe y por lo tanto está siendo invitado a hacer una haftará. Hago un paréntesis acá para aclarar que mucha gente que anda en los movimientos nazareitas o raíces hebreas o cosas parecidas en el cristianismo, que están como cercanos a lo que nosotros creemos, pero no somos eso. Nosotros somos un ministerio, se llama Ministerio Montesanto, ¿sí? No tenemos nada que ver con raíces hebreas ni con los nazaritas, pero ellos en su ignorancia enseñan de que Yeshua dio esta haftará de acuerdo a la Haftarot que nosotros tenemos. El punto está en que la Haftarot que nosotros tenemos, o el diseño de Haftarot, aparece en la historia del judaísmo en el siglo VI de nuestra era común. Porque desde el siglo VI hacia nosotros, la organización talmúdica del rabinato, que va a empezar a reestructurar las creencias del judaísmo y a cambiar en sus creencias la expectativa de vida, eso ténganlo en cuenta porque vuelvo ya a lo que estaba enseñando, van a hacer que los 5 libros de la Torá se lean en el ciclo de un año. En la época de Yeshua no era así. Los 5 libros se estudiaban en ciclos de 3 años y medio. O sea que 3 años y medio se estudiaba Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y a los 3 años y medio siguientes lo mismo. Ahora lo voy a decir en hebreo. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Cuando ya llegaban al año séptimo, ustedes saben que estaba el año sabático. Esa era la forma. Por lo tanto, también las Haftarot, que se entiende que se leían, no eran los mismos pasajes. Y cuento este relato en este paréntesis que hice porque por causa de gente que está dentro del cristianismo diciendo que Yeshua estaba leyendo la Haftará que toca por allá, no me acuerdo, pero por una de las para allá de Devarim hacia septiembre, hace que todo lo que son judíos se burlen de este mover que está haciendo el Espíritu Santo con gente del cristianismo como nosotros, que queremos elevarnos no saliéndonos del cristianismo, sino purificando el mover que el Señor inició, que más que llamarse cristianismo es un mover judío mesiánico, porque lo que vemos acá es el programa mesiánico de nuestro amado Maestro Yeshua, porque el proyecto de Dios, llámese Manuel, jamás va a ser llevado a su finalización si no existe un programa bien establecido. Y ese programa es el que necesita Lucas, que los que están leyendo su evangelio lo recuerden. Él está pensando en su tiempo y a estas comunidades que él conoce, pero Lucas, usado en el Espíritu Santo, quizás no se daba cuenta que estaba pensando con la mente de Cristo en estos tiempos y en nosotros que queremos este tipo de conocimiento. ¿Y en qué consiste este programa? En entender esta astucia que hace el Señor al leer Isaías 61. Él va a leer exactamente Isaías 61, verso 1 y 2. Para ver qué leyó, le invito a que vengamos juntos hasta el profeta Isaías. Isaías, repito, capítulo 61, es el oráculo que el maestro abre y lee. Así es como sale en el rollo que leyó el maestro. Yo les voy a pedir que estén atentos a qué diferencia encuentran en lo que vamos a leer, según el oráculo del profeta Isaías, y el oráculo de Isaías, pero en la forma que lo leyó el Mesías. Leemos entonces la escritura original. El espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió, dígame ungió, me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 1 y 2.
Veamos cómo lo lee el Señor. Él está leyendo Lucas está escribiendo desde la versión griega, la Septuaginta. El Espíritu del Señor, o Adonai, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Hay alguna pequeña diferencia en lo que yo leí en Isaías y lo que el maestro leyó de Isaías? Muy bien, es un sí. ¿Alguien se atreve a hacernos notar cuál es la diferencia? Mano alzada y yo le pido que hable fuerte nada más. Mi querido Elías, el Señor Yeshua, con una intencionalidad profética, no termina de leer el versículo 2. Y aquí es donde está la razón de estos nezaritas, hablo de la gente que vivía en Nazaret, que primero están dando testimonio de que él es el hijo de Yosef. Recuerden que Yosef evidentemente había sido aprobado como un buen maestro cuando este tal Yeshua, su hijo primogénito, según se creía, había llegado a esos grados de sorprender a los maestros allí en el templo. Tema que ya hablamos, ¿sí? Pero ahora, este que está viniendo del desierto después de ser un varón que estuvo buscando la presencia de Dios, su padre, en oración y ayuno, y ser tentado por el adversario, la expresión que usa Lucas es el diablo, no empieza su ministerio directamente, pasa por su pueblo, en donde justamente está el engaño ilusorio más poderoso, porque todos los nazaritas creían que en ese tiempo que estaban viviendo se iba a manifestar el Mesías. Y el pasaje que más tenían en claro era el de Isaías 61. Y esta era la tradición interpretativa o hermenéutica que sostenían. Ya viene el Mesías, Dios nos bendecirá a nosotros, los judíos, y entonces nos librará de todos nuestros opresores, los gentiles. Traerá el juicio sobre todos nuestros enemigos gentiles, quienes luego terminarán sirviéndonos mientras nosotros nos alimentamos gracias a sus riquezas. En verdad eso está en el profeta Isaías 61. Si va ahí en el 5 y 6 de Isaías 61 se habla de eso. Pero lo que ellos suponían es que el Mesías vendría con esta esperanza falsa que ellos tenían. Por eso es que la gente de Nazaret se sorprende porque las palabras de Yeshua se van a llenar en la lectura de una gracia que ellos no esperaban. Yeshua lee hasta manifestar solo la gracia del Eterno y detiene su lectura para dar a notar que el Eterno aún no quiere traer juicio. Por eso dicen, sabemos que es el hijo de José, ha sido educado aquí por los rabinos de esta propia sinagoga también, pero empiezan a refunfuñar, es dar testimonios que están refunfuñando. Evidentemente aunque estuvo con nosotros, no es de nosotros porque no conoce nuestro fundamento de doctrina. No, por decirlo en términos de ahora, no practica o confiesa nuestra teología. Como ustedes vieron recién en Isaías 1:2 y acá en la lectura que hace Yeshua de la Septuaginta, ahí aparece un año que nosotros hemos visto esta semana. El año del jubileo, que está mejor desarrollado en Levítico, obviamente, pero tiene que ver con las fiestas. Porque cada vez que había que dejar libre a un esclavo, estaba relacionado con el año Shemitah, el año número 7, pero cuando dice, y eso lo he escrito en el blog, no sé quién lo leyó, y se quedará con su amo para siempre, no era que iba a ser esclavo toda la vida, sino el para siempre en el hebreo dice hasta que llegue el año del Señor o el tiempo agradable. El para siempre involucraba un jubileo, es decir que ahí sí o sí el esclavo y esa familia que él no quería abandonar salían sin tener que pagar nada en libertad. Me gustó mucho que esta mujer que nos sirvió hoy, mi querida Eliseba, trabajara la palabra libertad en tiempos donde a esa palabra se la ha ido desde hace tiempo ya, pero en estos últimos años basureando, por si me permiten la expresión ordinaria, porque al manipularla en discursos llenos de promesas, un poco nos ubica en este tiempo o en esta actitud que tenían aquellos en ese tiempo, porque nuestros tiempos no han cambiado en cuanto a alma. Tu alma y mi alma siguen siendo siempre el blanco de algunos supuestos iluminados que manipulan la verdad en discursos para tener la aprobación de las masas y luego desde las masas tener un usufructo. Ahora, ¿por qué Yeshua no leyó todo el versículo 2? Llegó hasta acá para proclamar el año agradable del Señor.
Es muy posible que justamente él ha abierto este pasaje porque estaban acabando un año jubilar. En ese momento estaban terminando un año jubilar. Se supone que esto está pasando en el mes de Elul, según el calendario hebreo, o quizás ya, sí, el Elul porque es el que prepara al nuevo tiempo en cuanto a la forma de contar los Shemitah y los jubileos, ¿sí? Que era el mes de Tisrei. Ahora bien, si ustedes me van siguiendo, él se queda con esta expresión, el año agradable del Señor, y no termina. Les da bronca a todos, porque el resto de Isaías 61 habla de la restauración de Sión y la redención para los judíos o los israelitas, y desde esa redención el juicio del Señor contra todos los malvados, y según ellos, los malvados no eran los judíos, sino todos los que pertenecían a las naciones vecinas y las naciones que los habían oprimido. Yeshua termina, sabe que lo que ha leído es un aspecto profético grande y lo corta en dos. El versículo 2 tiene bien claro a un Dios de gracia que trae salvación y que esa salvación, por pura gracia, va a tener un tiempo de espera para luego traer juicio a aquel que desprecie tal salvación o que la termine pisoteando. Para los que ya son entrenados en esto, Yeshua está hablando de cosas que aquella gente manejaba. Se esperaba al Mashiach que viniera a restaurar Israel, pero si Israel no estaba practicando la justicia social, Israel primero tendría que tener un llamado a regresar a la voluntad de Dios. El movimiento mesiánico no empieza con Yeshua, empieza con un tal Juan el Inmersor o Juan el Bautista como lo conocen los cristianos. ¿Y cuál era el grito que Juan tenía? Que después Yeshua lo va a tomar y es la bandera de la batalla proclamadora que tenían. Digan fuerte Teshuvah. Traducido a nuestro español es regresen o den la vuelta o conviértanse, cambien su actitud mental. ¿En qué había que cambiar la actitud mental? En la forma de practicar la justicia. La maldad en la tierra, lo expliqué la semana pasada, en realidad es el bien no hecho con la gente que hay que hacerlo y en el tiempo y la forma que hay que hacerlo. Y aquí el Mesías está diciendo, lo que ustedes creen no se dan cuenta. Ustedes quieren ya el juicio a las naciones, pero las naciones, si viniera Mashiach en la faceta de ser el hijo de David, tendrían que ser destruidas en condenación a causa de que ustedes no han hecho la justicia de ir